Buenas noches, mi nombre es David Camacho. Esta es la entrega de la actividad 4, foro de aprendizaje, donde vamos a hablar de arquitectura de agentes, aprendizaje supervisado y no supervisado, algoritmos KNN y C4.5, métodos de agrupamiento K-means y single linkage. Bueno, primero vamos a hablar del modelo general de un agente que aprende, como se muestra en la figura. Este modelo pues, es muy importante para comprender cómo los agentes inteligentes interactúan y evolucionan dentro de su entorno. Entonces, comenzamos con el medio ambiente, que es el mundo externo con el cual el agente interactúa a través de acciones y percepciones. Las percepciones son los datos recogidos por los sensores del agente que le proporcionan información en tiempo real sobre el estado del entorno. El agente tiene varios componentes claves. Los sensores que recogen las percepciones que son procesadas por el elemento de actuación. Este elemento toma decisiones y ejecuta acciones mediante actuadores. Son los actuadores, influenciando así en el medio ambiente. El elemento de aprendizaje es donde la gente mejora y adapta su comportamiento a través del tiempo. Y este aprendizaje ocurre gracias a la retroalimentación que compara las acciones de la gente con los objetivos a aprender, permitiendo que la gente ajuste y refine sus métodos. El generador de problemas siempre plantea los desafíos o las tareas que la gente debe aprender o superar, mientras que la crítica evalúa esas acciones de la gente en relación a su desempeño y efectividad. Sí, entonces el modelo nos muestra un ciclo continuo de percepción, acción y aprendizaje, permitiendo a la gente aprender de sus experiencias y mejorar sus acciones futuras. Entonces, tomemos, digamos, lo que acabamos de mirar sobre el modelo general de un agente que aprende y apliquémoslo al ejemplo concreto del taxi automatizado, el que vimos en la unidad 2. Pues este escenario ilustra de manera más práctica cómo los componentes de la arquitectura de un agente interactúan para realizar tareas complejas en un entorno pues, dinámico. Entonces, primero el medio ambiente, que en este caso sería el conjunto de calles, otros vehículos, peatones y pues resto de elementos urbanos con los que el taxi debe interactuar. ¿Sí? Al igual que cualquier otro agente, el taxi automatizado percibe o bueno, recibe esas percepciones a través de sus sensores pues avanzados, como cámaras, radares que detecten semáforos, marcaciones viales pues posibles obstáculos, ¿sí? El elemento de actuación em, del taxi equivale, digamos, es el equivalente a un conductor humano que toma decisiones como arrancar, frenar o girar y las lleva a cabo a través de actuadores, ¿sí? Como el sistema que controla el motor o el mecanismo de dirección. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora, el elemento de aprendizaje en nuestro taxi automatizado es fundamental. Utiliza, digamos, la retroalimentación recibida como un cambio repentino en la ruta debido a la construcción de una carretera o el comportamiento impredecible de conductores reales. Pues para ajustar su sistema de navegación y mejorar las decisiones futuras sobre la marcha. Entonces, imaginemos que ese taxi enfrenta, digamos, una situación inesperada con una ambulancia que se aproxima rápido por la parte de atrás y pues aquí el generador de problemas va a plantear un escenario crítico, ¿sí? O sea, cómo reacciono rápidamente para no obstruir a la ambulancia. El sistema del taxi debe aprender a reconocer las señales de emergencia y responder apropiadamente. ¿Sí? La crítica, digamos, en este contexto podría ser un componente de análisis de desempeño que evalúa si la relación fue adecuada o si se pueden hacer mejoras en futuras iteraciones. Por ejemplo, el tiempo que toma el taxi para ceder el paso a la ambulancia o cómo anticipa la aproximación de vehículos de emergencia sin causar retrasos innecesarios en el viaje. Entonces, en resumen, ese taxi automatizado no es solo una máquina que transporta pasajeros de un punto A a un punto B, sino es un agente inteligente que aprende y mejora continuamente, optimizando su funcionamiento y la seguridad de los ocupantes. Y cada viaje es una oportunidad pues, para aprender y un nuevo desafío en ese peldaño hacia un servicio más eficiente y más fiable.
Bueno, luego vamos a ver el aprendizaje supervisado. Entonces, el aprendizaje supervisado es una técnica fundamental en el campo del machine learning y pues aquí los modelos computacionales se entrenan utilizando un conjunto de datos preetiquetados. Cada ejemplo en el conjunto de datos está marcado con una respuesta correcta que se le llama etiqueta. Entonces, la máquina usa estos ejemplos para aprender y hacer predicciones. Y pues ese proceso implica dos pasos esenciales. Uno, el entrenamiento, y pues aquí es aquí donde el modelo expone a los datos de entrada junto a las etiquetas correctas. ¿Sí? Entonces, a través de un proceso iterativo, el algoritmo ajusta sus parámetros internos para poder mapear correctamente las entradas y sus salidas etiquetadas. El otro proceso es la predicción. Entonces, una vez entrenado el modelo, puede recibir nuevos datos sin etiquetas y predecir la salida correcta basándose en su aprendizaje previo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un clasificador de correos como spam o no spam. Entonces, como ejemplo, tomemos un sistema de filtrado de correo electrónico. Durante la fase de entrenamiento, el algoritmo pues, se va a alimentar con correos electrónicos que ya han sido marcados previamente como spam o no spam. ¿Sí? Entonces, aprende a identificar características y patrones asociados con cada categoría. Cuando llega un nuevo correo electrónico, pues el sistema utiliza lo que ya aprendió para clasificarlo correctamente y pues va a ayudar a mantener la bandeja de entrada pues, organizada y libre de correo no deseado. ¿Sí? Entonces, es eso. Entonces, ahora miremos, centrémonos en la inducción de reglas a partir de ejemplos etiquetados. Pues es este el corazón realmente del aprendizaje, el núcleo donde los datos se transforman, digamos, en conocimiento. Entonces, pensémonos en los ejemplos etiquetados como un conjunto de experiencias pasadas. Son como un historial detallado de situaciones con ya conclusiones conocidas. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso, digamos, cada correo electrónico representa una experiencia individual y su etiqueta como spam o no spam es la solución que ya se aprendió. El proceso de inducción de reglas comienza cuando sumergimos el agente en ese, digamos, en ese mar de experiencias. El algoritmo de aprendizaje toma cada correo electrónico, observa sus características, digamos, podría ser la frecuencia de ciertas palabras sospechosas o patrones en el formato de texto o incluso la hora en la que se envía el correo. Y luego mira la etiqueta asociada. Pero no solamente es eso, el agente también con estos datos ya en mano, pues empieza a tejer un conjunto de reglas y se está preguntando qué es común en los correos marcados como spam que los diferencia de los correos, digamos, legítimos, o cómo puedo aplicar ese conocimiento a mensajes nuevos que no he visto antes. La respuesta a estas preguntas se materializan en una serie de reglas de decisión, como si el correo contiene la palabra gratuito y proviene de un remitente desconocido, entonces hay una alta probabilidad de que sea spam. ¿Sí? Cada regla es una pieza de, digamos, de sabiduría o un fragmento de lógica inductiva nacido de la observación y del patrón. Entonces, con suficientes datos y precisión en el algoritmo ya afinado, desarrolla este conjunto de reglas inductivas, se convierte en un sistema de clasificación. A medida que llegan nuevos correos, el agente inteligentemente aplica estas reglas y va a etiquetar cada mensaje como spam o no spam. Eh, y así vemos pues que la inducción de reglas es efectivamente enseñar a la máquina a generalizar a partir de casos específicos, concretos, formando una base para poder decidir en el futuro. ¿Sí? Es el paso de los datos crudos a una forma de inteligencia operativa en el mundo del aprendizaje supervisado. Bueno, ahora el aprendizaje no supervisado. Entonces, pues, bueno, lo anterior es el aprendizaje supervisado. Pero hay otro lado de la moneda en el aprendizaje automático y es el aprendizaje no supervisado. Entonces, a diferencia del supervisado, donde nos basamos en datos etiquetados para entrenar nuestros modelos, el no supervisado se enfrenta al desafío sin etiquetas previas, es decir, sin respuestas correctas previamente conocidas. Aquí dejamos que el algoritmo, digamos, descubra solito la estructura y los patrones subyacentes de los datos. En el aprendizaje no supervisado, el algoritmo clasifica los datos según las similitudes y diferencias que detecta, aunque no se le diga qué buscar exactamente.
Es como enfrentarse a un campo, digamos, de flores de distintas especies sin saber nada de botánica y tratar, digamos, de categorizarlas o de organizarlas en grupos basados en, digamos, en el color, la forma o el tamaño. Entonces, para clarificar un poquito lo que significa, pensémonos en una tienda online, en un e-commerce que tiene una gran cantidad de información sobre las compras, digamos, de los clientes, pero que no tiene una guía sobre cómo segmentar a esos clientes para las campañas de marketing, ¿sí? Entonces, con el aprendizaje no supervisado, digamos, podríamos alimentar un algoritmo con los datos de compra, ¿sí? Diciendo qué compran, cuándo, con qué frecuencia, la combinación con otros productos, y dejar que el algoritmo encuentre patrones de compra. Y digamos que el resultado de esto puede ser o podría ser la identificación de grupos distintos de consumidores. Por ejemplo, me podría decir que un grupo son los compradores de tecnología de última generación y que se van a caracterizar por adquirir los últimos accesorios apenas salen al mercado. Otro grupo podría ser padres orientados, no sé, a la familia, que compran juegos, libros infantiles o, no sé, producto educativo de manera regular. Entonces, cada uno de esos grupos o clústeres revelados, perdón, por el algoritmo nos ofrece conocimientos prácticos a pesar de que no partimos con esas categorías ya predefinidas. Y entonces así la segmentación de clientes se convierte en una tarea manejable y llena de información valiosa que puede impulsar realmente el éxito de una campaña de marketing de la tienda. Bueno, el algoritmo KNN. Bueno, este es uno de los algoritmos más intuitivos y simples dentro del aprendizaje supervisado, conocido como K-Nearest Neighbor o KNN por sus siglas en inglés. Entonces, pues la belleza o la razón de este algoritmo radica en lo simple que es. Entonces, KNN clasifica nuevos ejemplos basados en la similitud con ejemplos que ya conoce. Entonces, para entender un poquito cómo funciona, imaginémonos que cada punto de datos en nuestro conjunto está como flotando en el espacio y estos puntos podrían ser películas con ciertas características, digamos como su género, director y actores. Y cuando nos enfrentamos a un nuevo punto de datos, digamos que vamos a clasificar una película que no ha sido clasificada, lo que hace KNN es mirar a su alrededor, encontrar K puntos cercanos a este nuevo punto, ¿sí? Y la selección de vecinos depende de cómo definamos K, que es un número que nosotros establecemos. O sea, el valor de K determina, digamos, cuántos vecinos cercanos vamos a considerar para tomar la decisión. Entonces, si establecemos, por ejemplo, 5, el algoritmo va a buscar las películas más similares basándose en las características que hemos medido. ¿Sí? Entonces hablemos de un ejemplo práctico, un sistema de recomendación de películas, digamos como Netflix o Prime lo tiene. Entonces, imaginemos que queremos recomendar nuevas películas a un usuario según sus preferencias previas. Entonces, utilizando KNN, podría buscar los K usuarios más parecidos a nuestra persona de interés, basándonos en los historiales de visualización. ¿Sí? Y si esos usuarios similares disfrutaron de ciertas películas, es probable digamos, este nuevo usuario también lo haga. Entonces, básicamente lo que hace KNN es como un sorteo de democracia del vecindario y pues la clasificación de un nuevo ejemplo es decidida por la mayoría de sus vecinos más cercanos. Si la mayoría de los vecinos cercanos de una nueva película, por ejemplo, han sido etiquetados como acción, entonces la película también se va a clasificar como acción. Y pues así es como K-Nearest Neighbors o KNN se convierte pues en una herramienta muy poderosa para sistemas de recomendación y otras aplicaciones en las que pues la similitud y la proximidad brindan como la clave para tomar decisiones informadas. Eh, bueno, el algoritmo C4.5, entonces pues pasemos a ese otro pilar fundamental dentro de los algoritmos de aprendizaje supervisado. Este algoritmo no busca vecinos ni patrones directamente en los datos, sino que crea estructuras que se llaman árboles de decisión y que pueden utilizarse después para la clasificación y la predicción de nuevas observaciones. Entonces, al igual que, digamos, un árbol que se ramifica hacia arriba, un árbol de decisión comienza con un único bloque de construcción o un nodo y se extiende a través de una serie de preguntas binarias o decisiones. ¿Sí? Entonces va preguntando sí, no, alto, bajo, presente o ausente, ¿sí? Que eventualmente concluyen en una predicción.
Entonces, para construir estas ramificaciones de manera óptima, C4.5 hace uso de unos conceptos matemáticos como son la entropía y la ganancia de información. La entropía es una medida de incertidumbre o impureza dentro de un conjunto de datos. Entonces, por ejemplo, si todos nuestros datos son exactamente los mismos, no hay incertidumbre, o sea, la entropía es cero. Pero a medida que introducimos más variabilidad, la mezcla de datos, la entropía pues va a aumentar. ¿Sí? El C4.5 busca entonces dividir los datos de tal manera que cada división sea lo más pura posible y reduciendo así la entropía. Aspira a que después de que cada pregunta en nuestro árbol de decisión se tenga una imagen un poquito más clara, un camino para llegar a la decisión correcta. Perdón. La ganancia de información, por otra parte, pues es la reducción esperada de la entropía causada por particionar los datos según cierto atributo. Un atributo que produce, digamos, una alta ganancia de información es muy valioso, ya que pues agregando esa pregunta a nuestro árbol nos acerca más a la pureza de los datos. Entonces, digamos que imaginemos un sistema no sé, de un soporte médico que se utiliza para diagnosticar enfermedades. Entonces, al ingresar los síntomas del paciente, el algoritmo utiliza un árbol de decisión para determinar la probabilidad de diferentes diagnósticos. Entonces, si el paciente empieza, digamos, con fiebre, eso nos va a llevar por un camino del árbol. Pero si adicionalmente tiene tos, pues nos desplazamos hacia otra rama del árbol y así sucesivamente hasta que el árbol pues, nos ofrece una conclusión basada en una combinación de síntomas, ¿sí? Entonces, el C4.5 evaluaría todos los síntomas posibles de la misma manera como lo hace un doctor hoy en día, sopesa que las quejas de un paciente, buscando el camino con mayor claridad, le lleva a entender el problema. Finalmente, el árbol de decisión que se genera puede ser digamos, un soporte vital, ¿cierto?, en la identificación rápida y precisa de enfermedades, basándose en esos patrones aprendidos pues, de miles de casos previos. Bueno, ahora el clasificador de Knight Bayes. Entonces, bueno, ya que estamos frescos con los algoritmos KNN y C4.5, pues vamos digamos, a concentrarnos en esa otra técnica resiliente en el ámbito del aprendizaje supervisado, que es el clasificador Knight Bayes. Entonces, como se mencionó en el PDF, Knight Bayes es un clasificador probabilístico fundamentado en el teorema de Bayes, con la ingenua suposición de independencia entre predictores. Entonces, este clasificador es muy eficaz y suele sorprender por lo simple que es. Y contrasta mucho con KNN, que basa sus predicciones en la similitud y en la cercanía de los datos. Y con C4.5 pues, se enfoca más en la construcción de modelos a través de árboles de decisión. Entonces, Naive Bayes, en cambio, calcula la probabilidad de un evento basándose en las frecuencias previas que ya observó en los datos de entrenamiento y proporciona pues realmente una rápida y efectiva clasificación. Su fortaleza radica en su velocidad y en la capacidad para manejar una gran cantidad de características de manera eficiente. Entonces, imaginémonos que es como un contador experimentado recopilando meticulosamente la evidencia y calculando las probabilidades, ¿sí? Mientras que KNN es como un asesor que toma las decisiones basándose en experiencias similares. Y C4.5 se asemeja más como a un analista de sistemas que disecciona un problema en ramas como lógicas hasta llegar a una conclusión. Entonces, Night Bayes es especialmente útil en aplicaciones como la detección de spam, donde digamos calcular la probabilidad de que un mensaje sea o no sea deseado, basándose en esa frecuencia de ciertas palabras, pues es tremendamente efectivo a pesar de lo simple que es. KNN puede servir en sistemas, digamos, de recomendación, mientras que C4.5 pues va a destacar más en escenarios donde se valora la interpretabilidad de un modelo, como en sistemas de diagnóstico médico. Entonces, para visualizar esta utilidad, pensemos como en el proceso de filtrado de los correos. Nightbudge va a ver el contenido del mensaje, cuenta la ocurrencia de palabras clave y rápidamente calcula si es más probable que sea spam o correo legítimo. Es una solución, digamos, buena que a pesar de lo ingenuo,
sigue siendo pues una herramienta muy poderosa y muy relevante, pues como en ese vasto arsenal del aprendizaje automático. Bueno, ahora el agrupamiento Camins. Entonces, bueno, vamos a hablar de ese clustering o agrupamiento. Y uno de sus métodos más reconocidos es el algoritmo Camins. Es una técnica de aprendizaje no supervisado que organiza los datos en grupos basados en la proximidad de los puntos entre sí. Entonces, imaginemos que tenemos, no sé, un montón de papeles esparcidos por todo el piso y queremos ordenarlos de manera que los más similares queden pegados. Camins hace exactamente eso, pero en un espacio multidimensional. Entonces comienza asignando aleatoriamente algunos puntos como los centroides, que son esencialmente el corazón o el centro de gravedad de cada grupo. Ya después entonces, perdón, es la asignación. Entonces cada uno de los datos disponibles es asociado a un centroide más cercano, formando así clústeres provisionales. Y pues sin embargo su trabajo no termina, no para ahí. Una vez que él termina esta primera agrupación, Cummings recalcula el centro de cada uno de los grupos, desplazando el centroide al promedio de todos los puntos asignados al clúster. Ese proceso de asignación y recalibración se repite iterativamente hasta que los centroides ya no se mueven más o se mueven muy poquito. Entonces, esto significa que ya se ha encontrado la posición estable y que los grupos son consistentes. Entonces, ilustrando un poquito este concepto con un ejemplo concreto y cotidiano, pensemos en un sitio web de noticias con muchísimos artículos. Entonces, para mejorar, digamos, la navegabilidad, podríamos querer organizar esos artículos por temas y usando Camins, cada artículo lo asignaríamos a un clúster basado en características como el contenido, las palabras claves y el estilo. Después, a medida que van subiendo más artículos, pues Camins los va a asignar rápidamente al clúster que corresponde, ¿sí? Basado pues en la similitud de los centroides ya definidos. Entonces, Camins permite descubrir patrones naturales en grandes volúmenes de datos y organizarlos en categorías significativas. Y facilita pues la interpretación y la toma de decisiones basadas en la agrupación de esos datos. Bueno, ahora vamos a hablar del agrupamiento por single linkage, entonces también conocido como clustering jerárquico aglomerativo. Entonces, single linkage clustering comienza considerando cada punto de datos como un grupo independiente. Después, en un proceso que recuerda la formación de familias, va uniendo los puntos más cercanos entre sí paso a paso y va creando como familias o clústeres que van creciendo progresivamente. Y aquí la clave, perdón, aquí la clave es entender que la distancia más corta entre dos puntos es el criterio que determina si se unen o no. Entonces, en cada iteración, los dos clústeres que tienen componentes que estén más cerca se combinan para formar un nuevo grupo. Pero, ¿qué pasa cuando hay más de un posible par de puntos para unir? Pues aquí es donde el single en single linkage entra en juego y se selecciona el par con la distancia más corta absoluta para la unificación, incluso si hay dos pares bastante cercanos. Entonces, poniendo esto en contexto con un ejemplo pues, tangible, puede ser la identificación de especies de plantas utilizando mediciones físicas. Entonces, imaginemos que, no sé, que un botánico tiene la colección de hojas de varias plantas y que quiere clasificarlas en especies basadas en características como el tamaño, la forma, la textura de las hojas. Entonces, aplicando single linkage clustering, podría trazar las mediciones de cada hoja en un espacio multidimensional y luego comenzar a agruparlas basándose en la proximidad. Entonces, las dos hojas más similares se unen primero, independientemente en cuanto se parezcan a otras hojas. A medida que el proceso continúa, se forman clústeres más grandes que representan diferentes especies. Aunque el método es, digamos, un poco intuitivo, puede ser susceptible a ciertas irregularidades, como cuando dos especies distintas tienen alguna característica similar que resulten, digamos, en una unión prematura. Y a pesar de todo esto, pues Single Linkage Clustering sigue siendo una herramienta muy valiosa para descubrir las relaciones pues, intrincadas en conjuntos de datos donde la similitud
sutil entre dos puntos es muy importante. Bueno, como conclusión, pues bueno, a medida que uno va avanzando en la exploración del aprendizaje automático, pues es importante reconocer lo fundamental que es la selección adecuada del algoritmo para el problema que uno tiene enfrente. O sea, no existe una solución única para todos los escenarios. El arte y la ciencia, digamos, de este campo radica en saber cuál es la herramienta a aplicar a cada problema particular, pues en nuestros datos, en los datos que tenemos. Entonces, como vimos, pues algunos algoritmos como KNN son muy intuitivos pues excelentes, digamos, para sistemas de recomendación, pero digamos, C4.5 pues nos sirve más como para tener una estructura clara y detallada a través de árboles de decisión, que es muy útil en la clasificación y toma de decisiones más lógicas. Por el otro lado, Night Bayes pues es rápido y efectivo en entornos donde las probabilidades basadas en atributos son más claras. ¿Sí? Asimismo, dentro del aprendizaje, digamos, no supervisado, K-means nos facilita encaminar la organización y el hallazgo, digamos, de patrones naturales en los datos. Y el Single Linkage Clustering nos permite descubrir relaciones más sutiles, aunque puede ser sensible a la presencia, digamos, de un poquito de ruido. Cada algoritmo es eficiente en circunstancias diferentes y cada uno puede aportar soluciones en problemas que enfrentamos en el día a día. Desde mejorar, digamos, no sé, el servicio al cliente hasta contribuir con medicina. Pero lo más chévere es que las aplicaciones de aprendizaje automático pues son tan variadas, digamos, como la imaginación de uno lo permite. Entonces, pues se han aplicado, de hecho, en muchos campos como pues, la astronomía, la genómica, la economía. Y pues, han demostrado que aprender de los datos no es limitado, digamos, a una ciencia o a una tecnología, sino que es verdaderamente pues algo interdisciplinario y universal. Muchas gracias.